Listo, ya está grabando entonces. De una. Bueno, entonces a empezar. Bueno, nosotros la sesión pasada habíamos terminado con unos teoremitas bien importantes que era el teorema de probabilidad total y el teorema de Bayes. Esos dos teoremas son fundamentales porque en eso se sustenta la estadística bayesiana. Entonces vimos el teorema de probabilidad total, recordémoslo, el teorema de probabilidad total, de probabilidad total. Entonces, de pronto tú lo tienes ahí a la mano y me lo recuerdas o lo recordamos. No hay lío. No tengo a la mano los apuntes. Listo, no hay lío. Entonces recordemos. Dice lo siguiente. Sea S un espacio muestral o omega un espacio muestral de un experimento, un espacio muestral de un experimento, de un experimento, sea omega, bueno, el espacio muestral de un experimento y una familia que es una partición, o sea, desde A sub 1 hasta A sub n, estos son eventos, o sea, pertenecen a una sigma álgebra asociada a omega. Ujú. Eh, Esto es una partición. ¿Qué significa partición? Entonces vamos a recordar qué significa partición. Partición significa, vamos a recordar esa definición de partición. Partición es una partición del espacio muestral, eh, una partición del espacio muestral, eh, del espacio muestral es y va a ser muy importante para la estadística bayesiana. Para pruebas de hipótesis, acordémonos que las pruebas de hipótesis bayesianas, yo tengo varias. Yo tengo, por ejemplo, la hipótesis uno, la hipótesis 2, la hipótesis 3, así, algo muy Ujú. diferente a la clásica. Y yo acá tengo que teta pertenece a mi primer conjunto del espacio muestral, teta pertenece a mi segundo conjunto del espacio muestral, donde estos conjuntos de acá son espacio muestral. Sí, o sea, son una partición del espacio parametral. Más adelante, pues lo recordaremos. Pero por ahora es importante saber que el concepto de partición es fundamental. ¿Mm? Vale. Entonces, una partición de omega es unos subconjuntos A sub 1 hasta A sub n, pertenecientes a una sigma álgebra, tales que, primera cosa que se le pedía que sea partición, que A sub i intersectado con A sub j sea igual a vacío para todo i diferente de j, o sea, que sean ajenos por parejas o lo que se denomina disyuntos 2 a 2 también. ¿Listo? Ujú. Segunda condición que se le va a pedir a estos, se les va a pedir que la unión de toda la familia, de i desde 1 hasta n, de los A sub i, sea igual a S, a omega. ¿Listo? Y esta es una unión disyunta, así se acostumbra a colocar un puntico en la mitad para denotar que es disyunto. ¿Por qué es disyunto? Porque son 2 a 2 disyuntos. Eso es lo que condición, que es que sean disyuntos. Sí, entonces, por ejemplo, yo tengo acá mi dado. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Y lo que yo hago va a ser una partición. Por ejemplo, los menores iguales que 3, los mayores iguales que 4. Es Ujú. que esto marca una partición. Por ejemplo, los de 1 a 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 marca otra partición. Otra Ok. partición, por ejemplo, ¿cómo nos queda? Los uno, dos, los pares, por ejemplo. Los pares, por ejemplo, exacto. Entonces, por ejemplo, cojo los pares y los impares me queda el otro conjunto. Son disyuntos y la unión es todo el conjunto. Luego esto es una partición del, Ujú. del conjunto. Entonces, el teorema de probabilidad total me va a decir que sea omega un espacio muestral de un experimento asociado y a su 1 hasta a su n una partición. Entonces, la probabilidad de un conjunto B extraño diferente a estos de la partición
va a ser Ujú. simplemente la sumatoria desde i igual 1 hasta n de la probabilidad de b dado a sub i, dado a sub i por la probabilidad de a sub i. Entonces recordemos cómo nosotros definíamos la probabilidad condicional. Vamos a hacer ese recuento. Es importante hacer esos repasitos. Entonces, una definición bien buena de probabilidad condicional, recordemos cuál era. La probabilidad condicional, que va a ser el fundamento, el pilar, la probabilidad condicional. Vamos siempre a hablar en estadística bayesiana de probabilidad condicional, siempre. Entonces es importante entender bien la definición de probabilidad condicional. Sean, sean 12, bueno, la idea es que el evento del denominador sea no nulo, o sea, la probabilidad del evento de B sea mayor que cero, se define, se define la probabilidad de A dado B como la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B, ¿cierto? Así era la definición de probabilidad condicional. Si nos acordamos de eso, alguito. Sí, Y sí, aquí sí. nosotros, por ejemplo, tenemos un espacio muestral asociado omega y nosotros decimos es que estamos restringiendo a B. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero ver la ocurrencia de A. A es un evento así. Entonces, ¿qué pasa? Lo que puede ocurrir de A solamente es la que. Si ya sé que ocurrió B, o sea, sé que ocurrió lo azul, ¿qué es lo posible que ocurra de lo amarillo? Único La posible. intersección Perfecto. de... Ujú. Muy bien, muy bien. Entonces, sí es claro por qué se define la probabilidad condicional de esta manera, Sí, como la claro. intersección Sí. sobre B. Listo, eso es importantísimo acordarnos de eso. Entonces, el teorema de probabilidad total tiene una verificación bien sencilla. Lo que vamos a mostrar es que efectivamente se cumple esto bajo la definición de probabilidad condicional. Bueno, entonces, ¿por qué se cumple esto? Por lo siguiente, verificación. Vamos a una verificación acá. Verificación. Listo. La probabilidad de B, yo la puedo ver de la siguiente manera. Tengo acá mi omega, Ujú. lo tengo acá partidito con mis A sub i, A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4 y así hasta A sub n, ¿cierto? Tengo mi Ujú. partido, mi espacio muestral. Sí. Voy a tomar un B, ahí que me los intercepte a todos. Este señor B que está acá, ¿sí? Ahí vamos bien, ese B. Sí. Si tú ves, ese B es la unión de ese B con el A1, ese B con el A2, estas son las intersecciones de B con todos, Ok. ¿cierto? La intersección de B con A3 y así. Sí es claro que es interceptable con todo, ¿cierto? Por lo que es Sí. una partición y ahí es evidente en el dibujito. Entonces esto es igual a la probabilidad de A1 intersectado B unión Ujú. A2 intersectado B, ¿cierto? Sí. Y así me voy Está hasta, N. exacto, perfecto, Ujú. perfecto. Eso es importante notarlo ahí en el dibujito. Muy bien. Voy a dejar un dibujito un poco más pequeño, más bonito. Bueno, en ese caso no sería más bien, no sería lo mismo, digamos, decir que P, la probabilidad de B sería igual a la probabilidad de las sumatorias de A Muy bien, claro. hasta N de Esta B. suma, muy bien, esta sumatoria sale porque esta unión es disyunta, ¿cierto? Ajá. Esta unión es disyunta, entonces, claro, sale como la sumatoria de la probabilidad de A sub i intersectado B. Hasta ahí vamos B. bien, ¿cierto? Ujú. Sí. Ahora voy a multiplicar por un 1. Ese uno va a ser probabilidad de A sub i y acá sobre probabilidad de A sub i. Pregunta, ¿quién es este pedacito? ¿La definición de quién? La probabilidad condicional. Perfecto. Entonces, claro, ahí ya nos queda mostrado
lo que queríamos. Nosotros queríamos llegar a esto, efectivamente, a la probabilidad condicional. Desde igual 1 hasta n. ¿Por quién estoy dividiendo? Por. A. Exacto. Entonces me queda v dado a sub i por la probabilidad de a sub i, y eso es lo que queríamos evidenciar. Sí es claro, ¿sí? Ujú. Sí. Eso es una verificación bien sencilla y es algo bien intuitivo, porque mira, ojo, a sub i tiene que ser una partición, o si no, no funciona esto. Esto solo funciona en el caso de las particiones. Y tiene mucho sentido, y ya vamos a ver ejemplos, pero sí, sí quiero que se vea el sentido de que, claro, yo tengo todas las posibles opciones. Entonces, dado que escogió esta opción, ¿cuál es la probabilidad? Por la probabilidad de escoger esa opción. Dado que escogí esta Listo. opción, por la probabilidad, y así voy hallando esa probabilidad. O sea, es muy intuitivo. El teorema de probabilidad total es fundamental. Bien, clarito el teorema de probabilidad total, ¿sí? Sí. Bueno, otro teorema mucho más fácil de verificar, o sea, es una cosa, pero en un renglón, un paso, literal. Se llama el teorema de Bayes. Y el teorema de Bayes dice lo siguiente: sea V un evento no nulo, o sea, la probabilidad de V mayor que cero. Ah, bueno, y la probabilidad de A mayor que cero también, porque va a dividir también, o sea, dos eventos que ocurran. Se puede buscar una relación entre la probabilidad de A y la probabilidad de B. Y yo te hago esta pregunta, vamos a discutir esta pregunta antes de seguir. Si yo te hago esta pregunta, ¿la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de B dado A? No, por supuesto que no. No, son diferentes. La probabilidad de B dado A. Estos son cosas diferentes y era lo que discutíamos la vez pasada. En el Sí, claro. artículo de Erdely del COVID-19, él explica cómo los epidemiólogos se están manipulando con esto. Porque es que puede que suenen parecido. Por ejemplo, la probabilidad de tener cáncer, dado que fuma, ¿esta probabilidad es alta o baja? Es alta. Es alta. La probabilidad de que fume, dado que No, tiene cáncer, eso es mínimo. sí, Pues esto es no es muy tan bajo. alto. Ajá, exacto. Entonces, ahí se evidencia. Lo curioso que se dio cuenta Valles es que hay una relación. O sea, puede que esta sea totalmente diferente a esta, pero hay una relación, se relacionan. Eso es una cosa pero impresionante. Y Claro, la verificación es muy sencilla. Y la relación entre esas dos probabilidades condicionales se llama el teorema de Bayes. El teorema de Bayes lo que me dice es que la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de B dado A, salvo por una corrección, y es la probabilidad de A sobre la probabilidad de B. Es eso. ¿Listo? lo cual, no. Lo cual que sí, sí, sí. Igual ahorita vamos a hacer ejercicios, pero es importante No, no, después sí, ver. la primera parte de la división se parecía al teorema de la probabilidad condicional, pero no porque es sobre B, no sobre A. Aunque sí, ¿no? No sería Bueno, el teorema de probabilidad total, el el teorema, total, perdón. el teorema de probabilidad total lo que me dice es de una partición, cómo hallo probabilidades netas. O sea, la probabilidad de B, cómo la hallo en términos de condicionadas a particiones. Ya vamos a ver la utilidad de este teorema. Y este me habla es la relación de probabilidades condicionales con respecto a probabilidades Ok, condicionales simétricas, o sea, la simétrica. ya. Entonces vamos a demostrar este resultado, vamos a verificarlo y verás que es pero una cosa pero sencilla. O sea, es el teorema fundamental para toda la estadística bayesiana y la demostración es así de fácil. Mira, la probabilidad de A dado B es por definición la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B, ¿cierto? Ujú. Listo, entonces multipliquemos por la probabilidad de A y dividamos por la probabilidad de A. ¿Qué es esto azulito?
El teorema total. Sí, o sea, Es la sumatoria. este azulito de acá, este de acá, este de acá. Mira, vamos a ver este. ¿Qué es este? Sí, ahorita vamos a ver Que una relación, que es lo que está diciendo de lo del teorema de probabilidad total, ya lo vamos a recordar. Pero este de acá solito, ¿qué es? La probabilidad aquí. condicional Exacto. ¿A quién? ¿Quién está en el denominador? de A. Exacto. Y acá me sobró ¿qué? La probabilidad de A en el numerador, ¿cierto? Ujú. Sobre la probabilidad de B en el denominador. Y ya estaría usando todo lo que estaba acá. Y si ves que Ok. fue en un paso, o sea, literal, un paso fue demostrar esto. Un paso. Es un teorema que se demuestra en un paso y eso es muy bueno. Esas cosas son muy buenas. Y me relaciona las dos probabilidades condicionales. Ya vamos a ver la utilidad de ello. Entonces son cosas Ok. muy buenas. Ahora, lo que tú estabas diciendo, esto se llama el teorema de Bayes general. El teorema de Bayes general. Entonces dice, sea A y B dos eventos no nulos. Para denotar eventos no nulos, o sea que la probabilidad es mayor que cero, voy a denotar que los eventos son mayores que cero, pero eso significa que las probabilidades son mayores que cero, ¿vale? Ok, listo. Eh, y A sub 1 hasta A sub n, ¿una qué? Una Un- ¿Una par, probabilidad? Ah, una partición. una partición, muy bien. La probabilidad de A dado B Ujú, es igual a la probabilidad de B dado A ujú. por la probabilidad de A Sobre sobre la probabilidad. de quién debe, ¿cierto? Esa es la normal. Pero Claro. la probabilidad de B por el teorema de probabilidad total se puede ver con la sumatoria de la Ujú. probabilidad de B dado A sub I Ya. por la probabilidad de A sub I. Y este se llama Ujú. como el teorema de Bayes general. Y este también va a ser fundamental. De hecho, a nosotros nos va a interesar lo continuo. Esto también, una nota, y es que esto también se va a cumplir para lo continuo de la siguiente manera. Eh, es, Cuando dices lo continuo, ¿te refieres a variables de carácter continuo? exacto, exacto. Sí, Ok. ahorita estamos en eventos, pero esto también, nota, esto se cumple para distribuciones en general. Ah, ok. Esto se cumple para distribuciones y ya lo vamos a ver bien cómo es la cosa en las distribuciones. Para distribuciones. Porque es lo que vamos a usar. Nosotros vamos a usar que f, la distribución de x dado y, evaluado en x, en x dado y, o sea, la distribución condicional, ya vamos a ver qué sentido tiene eso en el ámbito bayesiano, es la distribución condicional de x dado de y dado x, perdón, acá es de y dado x. Hágate que el subíndice es la variable, toca definir ahorita variable condicional y todo eso. Por ahora, haz un acto de fe por Ujú. la distribución de f de x sobre esta sumatoria, pero esta sumatoria en este caso es una integral. Una Ah, bueno, es la integral, misma, ya voy entendiendo. ajá, una integral de f de x dado y por f de y con respecto a y en el espacio de las y que se denota así. Sea, integro sobre el espacio de las y. Es exactamente lo mismo. Y obviamente esto lo vamos a ver con más calma, pero si tú ves, es exactamente lo mismo. O sea, es una generalización a lo continuo. Obviamente nos falta más discutir sobre esto porque esto va a ser fundamental. De hecho, esto va a demostrarnos la regla de la proporcionalidad, esto, pero eso vamos a discutirlo un poquito más. Sin embargo, si tú ves, es la misma forma, es exactamente la misma forma el teorema de Bayes general, teorema de Bayes general y el teorema de Bayes a nivel continuo, que es esto, que también se asume. ¿Listo? Ok. Eso es como un poquito de lo que vamos a ver un poquito más adelante. Primero vamos a ver dominando el teorema de probabilidad total
la probabilidad condicional para que se entienda bien. Bueno, estos términos. Bueno, entonces dice, en un acuario se tienen dos peces, ¿sí? Entonces, ¿qué dos peces hay? Entonces, bueno, hay unos diagramas que sirven mucho, se llaman los diagramas de arbolito, y sirven mucho para hallar estas probabilidades. Entonces nos dice que en un acuario hay ¿qué? Un acuario tiene dos especies de peces. Estos y estos. El 40% son ¿qué? Azules. Eso. Siempre en decimales, es mucho mejor usar decimales. Y el 30%, ¿cómo es que es? Y el 60% son rojos, ¿cierto? Ujú. Entonces, por ejemplo, el conjunto, yo tengo mi acuario. Vamos a ver eso. Yo tengo mi acuario. El conjunto de los peces azules es una partición con respecto a los peces rojos, ¿cierto? O sea, ahí estoy armando una partición, ¿sí o no? Si yo Claro. cojo, claro, eso es importantísimo. Bueno, de la especie, siempre la partición neta, o sea, lo que me digan de una vez si es partición y es neta, o sea, no me dicen condicionada a nada, siempre va de Ujú. primeras en el árbol. Ok. Este árbol tan sencillo que se ve para hacer ejercicios de probabilidades van a ser los que vamos a usar para teoría de la decisión. Por eso quiero que se entienda así, lo sencillito, poco a poco, para que haya, pues no nos compliquemos, sino recordemos que es bien sencillo. ¿Listo? Entonces acaban las probabilidades netas. Esto funciona igual en teoría de la decisión. En teoría de la decisión también vamos a colocar acá las decisiones netas, no las Ok. decisiones condicionadas, las decisiones netas. Bien, listo. Entonces acá este pez azul, entonces ahora nos dice que la especie azul, o sea, condicionada que ya está en la especie azul, el 30% son machos. Entonces acá el 0,3 son machos. Ujú. Y entonces, ¿cuántas son? O sea, no me dicen, pero yo ya sé cuántas son hembras. ¿Cuántas son hembras a cada dado que es azul? El restante para el 100 El sería, ¿no es cierto? restante, cara, el 100, perfecto. Ok. Serían las hembras, muy bien. Y acá con los rojos hago exactamente lo mismo. Entonces nos dice, ¿qué machos? ¿Cuáles machos son? Ah, no, perdón. Hembras es el 40%. 40. 0,4 60. hembras. Entonces el 60, muy bien. 60% son machos. Bien. Mm. Ahora nos dice cuál es la probabilidad de que un pez elegido sea macho, o sea, la probabilidad de macho. Entonces, miremos, en el ejercicio no me están diciendo directamente la probabilidad de macho, me están diciendo las probabilidades de macho, pero ¿qué? Con, Rayas o con color. sí, con color, exacto, condicionadas al color. Muy bien, ¿cierto? Entonces, ¿tú qué usarías si me están dando una partición y me están dando las probabilidades condicionales y tengo que Las hallar una. sumatorias. Exacto. Tengo que hallar una probabilidad neta, entonces esta es la sumatoria desde i igual 1 hasta n, en este caso es desde 1 hasta 2, de la Ujú. probabilidad de que sea macho, dado el color del pescado, por la probabilidad del color del pez, perdón, del pez porque están vivos, pescados cuando ya están muertos. Listo. Ok. Entonces, acá entonces tendremos la probabilidad de macho dado azul, ¿cierto? Ujú. Por la probabilidad de azul más la probabilidad de macho dado rojo por la probabilidad de rojo. ¿Sí es claro? Sí, claro. Listo. ¿Cuál es la probabilidad de macho dado azul? 0.3. 0,3, perfecto. ¿Y la probabilidad de azul? Y de azul 0.4. Perfecto. La probabilidad de macho dado rojo 0.6 y la probabilidad de rojo, y 0.6 también. perfecto. Dándonos como resultado 0,304 y 0,12 más 0,606, 0,36, eso me Ujú. da 0,48. O sea, la probabilidad de encontrar un macho en sí es 0,48. Si miras, está más o menos entre las tres, entre 0,3 y 0,6, Ok, 0,48. claro. ¿Cómo se pondera? Con esto. Con esto, esto lo pondera. Entonces, claro, está más cerquita al 0,6. ¿Por qué? Porque esta probabilidad es más alta. Bien.
Eso es bien, bien bonito y bien importante verlo para cuando veamos teoría de la decisión, eh, que es lo mismo, es exactamente lo mismo. O sea, quiero que se entienda esto a nivel ejercicios y a nivel arbolito y todo eso. Es que esto es la clave de todo. Literal, esto es la clave de todo, dominar estos teoremas. Como te decía, la estadística bayesiana es un boom con solo lo que es el teorema de Bayes, el teorema de probabilidad total, obviamente al caso continuo, pero es que es muy bueno. ¿Mm? Bueno, entonces efectivamente hicimos eso, el diagrama. Lo que hicimos fue multiplicar este de acá Sí. y este de acá. Ahora, si yo te pregunto, por ejemplo, voy a preguntarte otra probabilidad, ¿vale? La probabilidad de que sea hembra. Entonces, despacito, vamos, yo te voy a ayudar a dar. Ujú. No, bueno, la probabilidad de que sea hembra sería del 0.6 multiplicado por el color, que ahí tocaría ver a ver qué color. Exacto, o sea, espera a ver, 0,6, porque vamos a ver, la hembra es 0, estas son las hembras, las de abajo. Ajá. Entonces viene Ah, por perdón, el 0.4. 0,4 multiplicado por qué probabilidad. Depende del color. Por ejemplo, ahí si es rojo sería 0.6. Perfecto. 0,6 en ese caso de que es rojo. En ese caso es rojo, Ajá. entonces 0,6. Bien. Más en el caso de que es azul. Entonces lo mismo. Hembra, ¿cuánto es? Sería 0.7 por 0.4, ¿no? Perfecto. 0,4. Y acuérdate que qué teorema estamos usando. El de la probabilidad total, ¿no es? Sí. Perfecto. Teorema de probabilidad total. Bien. Acá estamos usando la probabilidad de que sea hembra, dado que es rojo, por la Ujú, probabilidad de ser rojo, más la probabilidad de ser hembra, dado que es azul, ujú, por la probabilidad de que es azul. Eso es bien ujú. importante. Teorema de probabilidad total. Muy bien, muy bien. ¿Sí se entendió? ¿Sí? Sí, sí queda claro. Excelente. Muy bien, muy bien. Eso es importante y eso va a ser importante para un futuro. Acá había un error. Acá esto es así. Acá esto es así. O sea, multiplico acá y acá, y multiplico acá y acá. Y efectivamente da 0,48. Bueno, recordemos unas formulitas. Entonces, por ejemplo, la probabilidad la definíamos como número de casos favorables sobre número de casos totales, Ujú, ¿cierto? Es la probabilidad clásica. La probabilidad del complemento, veíamos que efectivamente es uno menos la probabilidad de A, ¿cierto? Ahí vamos bien, son dos sí, cosas importantes que vamos muy bien. Lo otro es que la probabilidad de la adición, esto es importante, si no son disyuntos, le quito la intersección. Y esto se verifica de la siguiente manera, mira. Tengo acá, A, tengo acá B, ¿cierto? Bueno, claro, la probabilidad de lo que queda. que exacto, 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 exacto. Ujú, Ahí se ve bien, todo esto bien, muy bien. La probabilidad condicional la veíamos hoy, perfecto. Veo que ujú. dominas esto y el teorema de probabilidad total y el teorema de Bayes. Perfecto, muy bien. Vamos a seguir. Esto, digamos, ya lo había visto en un curso de probabilidad clásico, ¿sí? Sí, Eh, sí, bueno, sí, sí. me ¿Te dice, acuerdas que yo te dije que yo había cogido las clases de tu profesor coincidencialmente? sí, señor. Y pues había hecho lo posible por entenderlos, pero pues obvio, llega un punto en que ya uno queda medio loco. No, pero bien, o sea, ahí que, bueno, digamos, ya ahí empiezas con la teoría. Bueno, y digamos, eso es bastante teórico, ¿no? Es un curso de teoría de estadística bayesiana, es teórico. Sí, sí, Es no, claro, teórico. llega un punto en que ya lo dejan a uno loco porque ya empiezan a meter lo que te decía. Entonces el man llega en las demostraciones y dice, no, porque es la derivada de no sé qué, de A cuando la probabilidad de B, y entonces ya ahí uno se empieza como a enredar. Claro, no, 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 pero no, mire que no. Nosotros, pues, no nos metamos en la parte teórica. Obviamente doy los tips por si en algún momento, por ejemplo, quieres conocer un tema, entonces no te restringas, sino revisarlo.
De pronto, pues tratar de entender la demostración, pero si no se entiende a su completividad, o sea, completamente, no hay ningún problema. No hay Claro. ningún problema. Porque nosotros vamos es al resultado y lo que queremos es interpretar el resultado. Dale, ¿Listo? dale. Sí, la parte de teoría de estadística bayesiana es bastante pesada, pero bueno, Sí. es bien bonita también si te interesa de una. Bien, entonces acá nos dice que, ay, esto cómo es que es la cosa, así. Nos dice que una empresa minera de terreno de Perú determinó lo siguiente. Acá está la probabilidad de encontrar oro de buena calidad Ujú. y la probabilidad de encontrar oro de mala calidad. Y la probabilidad de no encontrar oro es esta. Calcular la probabilidad de encontrar oro en dicho terreno. Entonces, acá hay un despiste. Esto es información extra, porque la probabilidad de encontrar oro, ¿qué es? Claro, es del 0,2, es 20%. Exacto, esa es la probabilidad de no encontrar oro. Entonces, la probabilidad de Ujú. encontrar oro es el complemento. Claro, el ¿No? resto. 1 menos 0,2, o sea, 0,8. Perfecto. Bien, bien rapidito en este repaso. Muy bien, es un repasito para hacer rapidito. Ya vamos a empezar con lo de interés. Listo. En un grupo de estudiantes del colegio se tiene que el 30% habla inglés, el 65% Ujú. francés y el 12% habla los dos idiomas. Si se selecciona un alumno al azar, ¿cuál es la probabilidad que hable inglés o francés? Este O es la unión, o sea, la probabilidad de que hable inglés, unión, la probabilidad de que hable francés, ¿cierto? Ok. Pero yo tengo la intersección, entonces yo sé que la unión se puede escribir como la suma, la suma, menos que. La intersección. Perfecto. Va a colocar intersectado F, para que no. Ujú. La probabilidad de inglés es 0,3. La probabilidad de francés es 0,65. Y le quito 0,12, dándonos un resultado de 0,78. Pero a ver, 0,95, no, no, no. Ah, jue madre, 0,3 más 0,83. 83, ahora sí. 0,83 porque acá tengo 0,95 menos 0,12, 0,83. Ahí había un B. ¿Cuál es la probabilidad de que no hable ni inglés ni francés? Entonces ahí eh, la probabilidad de que no hable ni inglés ni francés, entonces ahí uno puede usar el complemento, entonces ni francés, entonces no hable ni Ok. inglés, o sea, eso se denota como inglés complemento, intersectado a no hable francés, francés complemento. Y esto hay una ley que se llama la ley de Morgan, y es que convierte la intersección cuando hay complementos en unión. Saca inglés, unión francés, y todo esto complemento, todo. Ok. Y esto ya sabemos que el complemento es uno menos la probabilidad de inglés, unión francés. Ujú. Y en este caso, pues me quedaría 0,17, que es lo que le falta a 0,83 para hacer. Si es claro lo de la ley de Morgan, que la intersección se Sí. convierte en la unión. Y tiene mucho sentido. Por ejemplo, si no pertenece, ¿cuál es la negación de que no pertenezca o a Colombia o a Perú, por ejemplo? Ni uno ni otro. Es ni uno ni otro. Perfecto, muy bien. Bien, muy bien. 0,17. Bueno, estos ejercicios ya dejarlos de tarea, ahí los revisas. Toca usar Dale. teorema de probabilidad, toca usar teorema de Bayes, etcétera. Bueno, recordemos que es el número factorial, y ahora sí empezamos con lo nuestro. Era como un repasito de Ujú. probabilidad que lo veía pertinente. Pero bueno, ¿qué es el número factorial? Nosotros que digamos, n factorial. ¿Sí lo has visto? N factorial. Sí, algo vimos. Era la sumatoria, ¿no es cierto? Es la productoria Ah, n la por productoria. n Sí, sí, sí. menos uno De n hasta n. menos No me 2 acuerdo. hasta uno. Ajá. O sea, por ejemplo, 5 factorial será 5 por 4 Por 3 por por 2 por 3 1. por Sí. 2 por uno y esto pues me da Ujú. el resultado. 3 factorial es 3 por 2 por uno por 2 por uno y esto es igual a 6, ¿cierto? Lo que vamos a hacer nosotros es generalizar. Esto solo se cumple para los enteros positivos, o sea, para los números naturales.
Lo que queremos es una función que generalice esto y valga para los números reales. ¿Listo? Ok. Entonces, esa función, no sé si acá la tengo, sí, acá la tengo, pero quiero definirla antes un poquito. Se llama la función gamma, no distribución gamma. Ya ahorita vemos la distribución gamma, cómo se define. Por ahora solo es la función gamma. Y la función gamma lo que va a hacer es generalizarme el factorial, pero para todos los números reales. De hecho, el comportamiento de la función gamma es muy bonito. Ya ahorita vamos a ver cómo se comporta la función gamma. Y se denota con la letra gamma de, digamos, por ejemplo, un alfa. O gamma de X o gamma de alfa, por ejemplo, es muy usado. Y simplemente es la integral desde 0 hasta infinito de e a la menos alfa, t a la alfa menos 1 con respecto a t. Es una integral con respecto a t, entonces alfa es una constante dentro de esta integral, luego es una función de alfa. ¿Listo? Y así se define. ¿Aló? Acá estoy, sino que canceló el micrófono porque hay mucha bulla afuera. Ah, no, no hay lío, tranqui. Mira, acá tengo 0 hasta infinito y entonces nosotros vamos a tener que, de hecho vamos a demostrar una cosita, afirmación, la siguiente afirmación. La integral de 0 a infinito, e a la menos t, bueno, de a la menos, no sé, otra variable, de a la menos z con respecto a eta, esto converge y de hecho converge a un número. Vamos a ver a qué número converge. Esto es igual, la integral de Euler es Euler, ¿cierto? Es ella misma, por el negativo evaluado entre 0 e infinito. Si evaluamos el Euler infinito, me da 0. Y si lo evaluamos en 0, me da 1, porque me da menos 1. Luego esto me da 1. Y acuérdate que integraba 1, las distribuciones, ¿cierto? De hecho, Ok, ok. esta es una exponencial de parámetro 1. Y esta integral, esto se llama que converge, o sea, que la integral infinita es un numerito, eso significa que la integral converge, o sea, da un número. ¿Listo? Eso es muy importante. En general, en estadística vamos a tomar integrales que convergen y la función gamma siempre va a converger. Siempre. Y de hecho, tiene unas propiedades súper interesantes. Entonces, ¿qué propiedades tiene la función gamma? Propiedades. Primero que me generaliza el factorial. Si alfa pertenece a los naturales, entonces gamma de alfa más 1 es igual a alfa factorial. Entonces, si yo te preguntara cuánto es gamma de 5, pues tú ya me dices 4 factorial y no te pones a calcular todo. Claro. ¿Cuánto es gamma de 3? Factorial 2. 2 factorial, perfecto. O sea, igual a 2. Gamma de 3 es 2. Y la función gamma tiene esta apariencia de acá. Entonces, vamos a ver la apariencia de la función gamma. De la función gamma. O sea, la gamma me va a generalizar, ¿qué? El factorial, ¿vale? Ok. Y la gamma tiene esta apariencia. Voy a hacer una para. Ah, sí. Tiene Una una para. apariencia fea, sí, exacto, tiene una apariencia fea desde uno hacia atrás. Es re fea, o sea, eso no tiene casi sentido. Pero desde uno hacia adelante, si tú ves, él va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, tal y como crece el factorial. O sea, Ok. lo que nos interesa es de uno en adelante. Y se comporta muy bien, de uno en adelante, se comporta muy, muy bien. Ese es el factorial. Ah, bueno, de hecho acá hay una fórmula que estábamos viendo que n factorial es igual a gamma de n más 1. Otra propiedad, esa es una primera propiedad. Primera, Álvaro, esa es importante. Otra segunda propiedad, Álvaro, es la siguiente. Gamma de alfa más 1 es igual a alfa por gamma de alfa. O sea que es recursiva por unidad. Esto lo cumplía el factorial. Nosotros tenemos que n factorial es igual a n multiplicado por n menos 1 factorial, ¿cierto? Una propiedad deseable del factorial que generalice.
¿Hasta ahí vamos bien o no? ¿Cómo vamos hasta ahí? Sí, esa última, la segunda, no la entendí muy bien. Por ejemplo, gamma de 6, de pronto con un ejemplo se entienda, es igual a 6 por gamma de 5. Perdón, 5 por gamma de 5. Porque acá tengo 6 es alfa más uno. Entonces me dice que quítele uno y multiplique por gamma de S. O Ok. sea, 5 por gamma de 5. Y esto pues ya sé que es 5 por 5 factorial, perdón, por 4 factoriales, es muy intuitivo. Ajá. Y 5 por 4 factorial es efectivamente 5 factorial, que es gamma de 6. Ya se cumple esa propiedad. Me, Ah, me ok. generaliza muy bien al factorial. Y va a ser una función que vamos a trabajarla acá en, ¿en qué? En estadística bayesiana. Puede que la definición se olvide, esa definición perfectamente se puede olvidar, no hay lío. Sin embargo, es importante tenerla en cuenta para qué, para las demostraciones y para ver que efectivamente ese puede. Ok. ¿Está claro, está claro la definición de la gamma y la beta? Sí. Bueno, memotecnia para que se acuerde uno de estas cositas, memotecnia. Entonces, la gamma, ya sabemos que gamma de alfa es alfa menos uno factorial, ¿cierto? Ujú. Entonces, bueno, yo digo, bueno, listo, como es gamma menos uno, a la variable muda le coloco a la alfa menos uno. Y ahora, para que converja, ya vimos quién converge. Euler, ¿cierto? Euler a la menos algo converge. Sí. Entonces, para que converja, le colocamos E a la menos T, para que converja. Ok. Integramos de cero a infinito con respecto a T, para que nos quede con respecto a alfa. Y ya nos queda aprendida la función gamma. Nos queda completamente aprendida. Función gamma. Bueno, ahora vamos a pasar a ver. Después, no asustarse. Esto es importante. No se va a asustar, ¿vale? Por esta definición. Anótela ahí, téngala en cuenta. Vamos a usarla para demostraciones. Sin embargo, en lo práctico es bien sencillo. Ella nos ayuda para demostrar cosas, pero en lo práctico es bien sencillo. Ahora vamos a ver la distribución gamma. ¿Listo? La distribución gamma. Gamma. ¿Qué es la distribución gamma? Voy a tener lo siguiente. Voy a tener eh, que yo quiero convertir algo en distribución. ¿Cómo uno convierte algo en distribución? Dividiendo por una constante. Esto dividiendo por una constante es importante. Entonces, ¿qué? La distribución gamma me va a generalizar la distribución exponencial. Acordémonos que, por ejemplo, nosotros teníamos que un tiempo por unidad de la Poisson distribuye exponencial de parámetro lambda. Si nos acordamos de allá del Ujú. proceso de Poisson. Y la función de densidad, esto implica que la función de densidad de t evaluada en un tiempo es igual a lambda, lambda e a la menos lambda x. ¿Listo? Y efectivamente se comporta muy bien t exponencial de lambda. Se comporta perfecto. Ahora, esta distribución es una gama. Y lo que vamos a hacer es generalizar esa gama. Entonces, ¿cómo la vamos a generalizar? Nosotros vamos a decir que la sumatoria desde igual 1 hasta n de los tiempos UI independientes distribuye gamma. De hecho, es así se escribe por lo que es distribución, no función. Distribuye gamma de parámetro n porque estoy sumando n exponenciales y Ujú. de parámetro de la exponencial n lambda. ¿Listo? La Ok. sumatoria de exponenciales es gamma. ¿Está clarito ahí? ¿Cómo vamos hasta ahí? Ujú. Bueno, muy bien. Y la densidad, simplemente, o sea, digamos, esto es una gama, voy a llamar la variable g. La densidad de la variable g es simplemente de la siguiente manera. Yo puedo entonces yo puedo, por ejemplo, cambiarlo por un alfa y un beta, esto es muy usual. Cambiar este n y este lambda por un alfa y un beta y decir, listo, bueno, a veces a uno se le olvida, como en este caso a mí, eso nos puede pasar a todos. Y la idea no es aprendérsela ni no es, sino es poderla buscar, por ejemplo, la distribución gamma es esta.
esta que sale acá. Entonces nos dice que es beta a la menos alfa, Ok. beta a la menos alfa, eh, beta a la menos alfa, x a la alfa menos uno, e a la menos x sobre beta. Este beta a la menos alfa lo que hace es ponerme el parámetro de la exponencial. X a la alfa menos uno lo que hace es convertírmelo en una gama. Y el exponencial, él sí va normalito a la x sobre beta. Y esto todo sobre gamma de alfa. Esa es la densidad de una gama, ¿vale? Ok. ¿Te puede parecer un poquito pesada? Sí, la vamos a trabajar. Vamos a trabajar en algunas demostraciones. Vamos a recordarla. Pero se puede recordar allá en Google. O sea, no podemos, no necesitamos como guardarla exactamente porque pues es pesada. Y no podemos requerir a Google y decir, toca multiplicar por la gama. La multiplicas y llegas a la demostración. Vamos más adelante a Ok, hacer listo. esas demostracioncitas que son bien interesantes. Bueno, para la densidad de la gama, esto yo creo que ya lo conoces, ¿no? Lo de R gamma, D gamma, Q gamma y P gamma, ¿sí? O lo Sí, vemos en R. pues yo nunca lo he trabajado, Bueno, entonces pero veámoslo en R, porque sí, eso mejor. va a ser importante para la generación de aleatorios, por ejemplo, en el método de Monte Carlo, en un Ok, método que se llama el método multinomial para generación, varios métodos de simulación que efectivamente lo que hacen es mostrarme una aproximación de densidades, pero pues por ahora estamos viendo como herramientas. Va a ser un ejercicio bien sencillo, va a ser generar ¿qué? Generar, va a ser generar gamas, eso va a ser literal. Entonces, bueno, ahí abrimos el script, perfecto. Entonces, R gamma funciona de la siguiente manera. R gamma funciona de la siguiente manera. Entonces, tú le dices R gamma, yo quiero 100 aleatorios de la gama. De alfa, entonces alfa es la forma, entonces por ejemplo la forma, yo quiero un parámetro de 12 y un, y ujú, un parámetro de beta 15. Casi siempre en la gama este número va a ser más grande que este, pero eso ya lo vamos a ver. Y entonces acá me genera aleatorios. Si yo hago un histograma de esos random, si yo hago un histograma, me va a dar muy parecido a la gama, o sea, una función de esta manera. Voy a coger el lapicito acá y me va a dar una función de esta manera. O sea, como me va a dar como un histograma así de números positivos y va bajando, ¿vale? Eso lo ok, vamos, lo vamos a evidenciar acá, mira. Eh, si ves, me va subiendo y me va bajando. Si, por ujú, ejemplo, este es más pequeño, este coloquémosle un 7, esto se me va a ir más hacia el cero y se me va a extender más hacia allí. ¿Sí ves? Si, por ejemplo, le colocamos un número pequeñito, un 3, me va a pasar lo mismo. O sea, va a coger y me va a dejar más cola. O sea que la ok, cola depende de este y la probabilidad depende de este. Si tú ves, otra cosa que se puede, es que esto más o menos se va como entre 0 y 1, ¿cierto? Como razones, como ujú, probabilidades. Eso lo vamos a usar bastante. Eh, Obviamente, esta, de hecho, la gama nos va a servir para el modelo Poisson, que es un modelo muy usado en la práctica, muy, muy usado. Bien, para hallar la densidad de la gama, o sea, la distribución gamma aplicada a algún valor, por ejemplo, yo quiero saber el 0,1, más o menos debe tener una probabilidad altica, entre, entre 3 y 15, pues debe tener una probabilidad alta, vamos a ver, por ahí un 0,2, un 0,3. Entonces el de gamma me da un 3,76. ¿Por qué me da un 3,76? Porque las distribuciones no se pueden interpretar como probabilidades. ¿Qué se puede interpretar como probabilidades? La integral desde un A hasta un B de una función de densidad. Eso sí se puede interpretar como una probabilidad y se llama la probabilidad de que X sea mayor que A y menor que B. Esto para ok, solo continuos. Eso es importante. Pero Valles va a decir, ay, interprétela de la misma manera porque resulta
que él va a hacer un teorema y va a decir, es que la probabilidad de algo va a ser proporcional a su función de densidad. Entonces, acá sí puedo interpretar, en esto de proporcionalidad, puedo interpretar la probabilidad como la densidad. Bueno, de gamma, Q gamma me ayuda a encontrar cuartiles, esto va a ser muy importante, por ejemplo, Ok. 0.95 es el cuantil que me acumula hasta 0.95, digamos de parámetros 315. Entonces el cuantil me dice que es 0.41. Esto va a ser importante para intervalos de confianza. Eso lo vamos a ver después con calma. Y P gamma me acumula, entonces me dice, por ejemplo, si yo coloco el cuantil 0.401, o sea, quiero ver cuánta probabilidad acumulada se acumula hasta acá, de un 3,15, de una gama 3,15, ¿cuánto me debería dar? Si yo cogí este, cuya probabilidad acumulada era 0,95. Acuérdate que P, eso es lo que pregunta, la probabilidad acumulada. Entonces, ¿cuánto debería Ujú. dar? No estoy seguro. 0,95. Veámoslo bien para que se entienda. Mira, Ok, claro, dale. acá el Q gamma me ayuda a hallar el cuantil, que me da Claro, un cuartil. 0,95. Y acá me ayuda la probabilidad acumulada de este número. Entonces, claro, si el cuantil de 0,95 es este, quiere decir que la probabilidad acumulada es 0,95 antes. Entonces, este que tengo Ah, acá, ok, a calcular, pues ese es 0,95. ya ¿Listo? entendí. Perfecto. Eso igual lo vamos a ir viendo poco a poco, lo vamos a usar. Y eso es usar esta mano de gamas de todo. Bueno, hay otra que es la distribución beta, que va a ser la generalización de la distribución uniforme. Recordemos cuál es la distribución uniforme en el intervalo 0,1. El intervalo uniforme en el intervalo 0,1 es igual a una distribución que toma, entonces desde el 0 hasta el 1, es un cuadradito, ¿listo? Y todos desde el 0 hasta el 1 toman las mismas posibilidades. Ok, En este caso de la estadística bayesiana, nos interesa modelar probabilidades. De hecho, nosotros vamos a decir que el parámetro distribuye. Va a ser una gran diferencia de la estadística frecuentista, va a ser una diferencia de esa estadística. Y por ejemplo, si yo digo que el teta distribuye uniforme 0,1, estoy diciendo que para todos los posibles probabilidades estoy poniendo el mismo valor de ponderación, claro. ¿cierto? Ujú. Pero resulta que si yo tengo información a priori, tú crees que esto es, o sea, si yo tengo información a priori, tú crees que esta distribución a priori es válida, o sea, esto está representando información, No, no no porque está, tengo ya. exacto. De hecho, esto se va a llamar, esto se va a llamar a priori no informativa, Ok, a priori no informativa. En este caso, esta a priori no informativa nos va a coincidir que la estimación de teta bayesiana, voy a colocarle un VY, va a ser ujú. igual a la estimación de teta frecuentista, o sea, la máxima verosimilitud. Solo en este caso, Ok, que no tengamos información, o sea, pero si hay información, pues va a ser totalmente diferente, porque yo le voy a asignar un modelo beta. El modelo claro, beta son de 0 a 1, no tengo me le información asigna, previa. claro, me le asigna una cosa así. Claro, y Ujú. si en el pasado yo vi que por acá era la media de esa probabilidad, en el pasado una media a priori, esto lo vamos a ver con ejercicios y todo, pero todavía falta un tricito de teoría, y también lo estimamos con una variabilidad. Entonces, claro, esto sí es una información a priori, una info a priori informativa, ¿cierto? Informativa. Sí, claro. Esto no lo aceptaba la estadística bayesiana, no aceptaba dos cosas. La primera, que uno tuviera información a priori. Y la segunda, que teta, el parámetro, distribuyera. Por ejemplo, tenemos que el parámetro de una Bernoulli entre quién y quién está. 0 y 1. Perfecto. Entonces yo puedo decir que teta se asocia a una beta, porque la beta es de parámetros, o sea, 0 y es 1, claro, entre, ¿no? entre 0 y 1, exacto. Ese es el espacio de la beta. Entonces, claro, la beta se me asocia muy bien a este parámetro.
Y esa va a ser una característica de la estadística bayesiana. El parámetro puede distribuir. O sea, ¿qué me dice? No, es que su parámetro no es una verdad absoluta que solo sabe Dios. Y usted solamente puede estimar con máximo verosímil y ya. No, el teta distribuye, tiene una distribución asociada. Y eso se debe a que las condiciones, como no la conozco, hay incertidumbre sobre teta. Como mido la incertidumbre por medio de una distribución, ¿sí? Ok, En este ok. caso, como le asigno una beta, lo que voy a hacer es asignarle esta. ¿Cómo voy a asignarla? Si quieres de una vez, vamos adelantando eso. Igual vamos a repasar más adelante, pero repasemos un poquito eso. La distribución gamma tiene una esperanza y la esperanza es alfa sobre lambda y la varianza es Ujú. alfa sobre lambda cuadrado. Esa esperanza y esa varianza me va a permitir estimar los parámetros a priori. Entonces, por ejemplo, yo tengo un proceso Poisson, un proceso Poisson secuencial. Por ejemplo, veamos el proceso Poisson. Si te acuerdas, ya como a principio, hace mucho rato ya vimos el proceso Poisson. Pues sí, más o menos te acuerdas, ¿sí? Son Sí, conteos, más o menos. son conteos, son conteos. Entonces, lo que me dice el proceso Poisson es en determinado tiempo Ujú. cuánto es la media de éxitos que pueda ocurrir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un proceso Poisson. El parámetro lambda de una distribución Poisson pertenece de cero a infinito, Ujú. ¿cierto? Sí. Entonces, a lambda le vamos a asociar una gama, porque la gama se asocia muy bien, una gama de parámetros alfa y beta, porque la gama se asocia muy bien a este espacio parametral de números positivos. ¿Listo? Ok. Y entonces vamos a decir, por ejemplo, nosotros tenemos en la empresa, por ejemplo, en la empresa te mandan a decir, bueno, resulta que tienes que predecir o estimar las ventas en este año, si en los años pasados tengo esta información de ventas. Entonces tú, bueno, sacas la esperanza por día de este señor, la esperanza bueno, de lambda a priori, por ejemplo, Ujú. la media, una esperanza estimada que es la media, ¿cierto? Y una Sí. varianza estimada que ya vimos que era S, por ejemplo. En este caso, pues, digamos, lambda barra, o bueno, X barra, y en este caso, S cuadrado, por ejemplo. ¿Listo? Eso es lo primero que vamos a hacer con lo histórico. Esto lo vamos a hacer con ejemplitos. Eso es lo primero, pero para recordar el algoritmo es el siguiente. Es lo mismo siempre. Sacamos la media de las ventas. ¿Listo? Dale. Sacamos la varianza de las ventas. Vamos bien, ¿cierto? Ujú. Y Sí. ahora tenemos el siguiente sistema de ecuaciones. Acordemos, la esperanza estimada de lambda es igual a el X bar. Pero acordémonos de que la esperanza en una gama es alfa sobre beta. Entonces, ahí tenemos la primera ecuación. Y la segunda ecuación, estimo la varianza histórica de la información previa Ujú. y lo igualo a alfa sobre beta cuadrado. Esto se va a entender más en los ejercicios, pero el procedimiento es ese. ¿Cuántas ecuaciones tengo? Dos. Dos. ¿Y cuántas incógnitas tengo? Alfa y beta, porque quiero estimarla a Ok. priori. O sea, quiero decir que lambda distribuye una a priori estimada, ¿sí? Lambda Ujú. de parámetros alfa y beta. Entonces tengo que estimar estos alfa y beta. ¿Listo? Con la información a priori. Que esa información a priori tú puedes llegar a una empresa y te pueden decir, mira, acá tengo los datos de 5 años anteriores. Aproveche también esa información. Entonces tú cuando te dicen aproveche esa información, ¿tú qué dices? ¿Eso es estadística qué? Vaya, sí, ya. O cuando Ok. queremos, o cuando queremos aprovechar el pasado para el futuro. Eso sí, estadística, vaya, Ujú. sí. Y si no hay nada, pues te vas por el lado no informativo. Hay otros teoremas, hay un teorema que se llama el teorema de Jeffrey. Ese teorema nos va a servir para distribuciones no informativas. Bueno, entonces ya habíamos visto, la beta tiene esta forma, esta nos va a servir para las demostraciones. Digamos que estas formas las vamos a guardar, las vamos a tener, de pronto si las puedes escribir y las vas a tener ahí solamente para las demostraciones.
Lo que vamos a asumir son los resultados de las demostraciones. Y vamos a ver Ok, algunas, no vamos a ver todas. dale, No dale. veo pertinente ver todas. La uniforme 0,1, entonces ya vimos, es una a priori. Yo puedo decir que una probabilidad distribuye uniforme 0,1. Y esto es una a priori no informativa porque me le da a todas las probabilidades la misma ponderación. Claro. Pero entonces, si yo tengo frecuencias o probabilidades históricas, hallo la esperanza de eso, una estimación de la esperanza, o sea, una media, y una estimación de la varianza de teta, o sea, un S cuadrado. Y de acá despejo, digamos, la de la beta es, la esperanza es alfa sobre alfa más beta, y la varianza, si no estoy mal, es alfa sobre alfa más beta cuadrado. Ujú. Y lo mismo, tengo dos ecuaciones y despejo alfa y beta. Eso lo vamos a ver más adelante, en cómo es que se desarrollan esos sistemas de ecuaciones. Bueno, por ahora eso era lo que quería hacer, unos comentarios de la gamma y de la beta que lo vamos a retomar después. Listo, ¿te parece si por ahora esta horita y ya mañana vemos la Dale, siguiente horita? dale, de una, de una. Listo, entonces yo voy aquí a terminar la reunión en Meeting.